I don't want to set the world on fire. Hoy hablaremos del estado de la saga Fallout a casi finales de 2025, si estamos ante un enfermo casi terminal o por el contrario se divisan brotes verdes en un futuro a medio y largo plazo. Porque después de más de 2 décadas de historia, de haber pasado por manos distintas, motores distintos y generaciones distintas, la saga ha llegado a un punto en el que necesita mirarse al espejo y preguntarse qué quiere ser. Fallout, como sabéis, no es solo una franquicia de videojuegos, es más bien un reflejo de cómo ha evolucionado el propio medio, de cómo la ambición tecnológica, el mercado y las decisiones corporativas pueden moldear o corromper una obra que nació con alma de culto. Hoy Fallout es un mito, sí, pero también, en cierto modo, una advertencia. Cuando Bethesda compró los derechos tras la caída de Interplay y Black Isle, muchos pensaron que aquello sería el final del verdadero Fallout. Los juegos originales eran experiencias realmente complejas, casi filosóficas, pero llegó Fallout 3 en 2008 y para sorpresa de muchos, el salto al 3D funcionó. Bethesda logró algo titánico, tomar un universo de rol puro y transformarlo en una experiencia de exploración moderna sin que se sintiese como una traición total a los orígenes de la saga. El yermo de Washington DC era un lugar vivo, lleno de ruinas fascinantes y personajes memorables, pero al mismo tiempo el germen de la simplificación, de la casualización, ya estaba ahí. Menos estadísticas, menos rol, más disparos y más acción. Era el precio de la accesibilidad. Ese equilibrio entre profundidad y espectáculo se mantuvo frágil durante un tiempo. En 2010, Obsidian tomó el relevo y nos regaló Fallout New Vegas, un milagro hecho en apenas 18 meses. A día de hoy sigue siendo para muchos, entre los que me incluyo, el punto más alto de la saga moderna. Obsidian entendió lo que Fallout debía ser, un reflejo de la sociedad humana después del apocalipsis, donde el poder, la ideología y la moral, siempre con un poquito de nostalgia, colisionan. New Vegas no era solo un juego, era más bien una tesis sobre la política y el control. Cada decisión tenía sentido, cada facción tenía razones legítimas y cada final dejaba cierto sabor agridulce, pero como suele pasar, el mercado no premió tanto la calidad narrativa como sí lo hizo la calidad visual. Bethesda tomó nota del éxito comercial de Fallout 3, pero ignoró la profundidad de New Vegas. 5 años después, como sabéis, llegó Fallout 4, un título que, aunque ambicioso, representó el inicio de la casualización definitiva. Bethesda quería que Fallout fuera un fenómeno global, un producto de masas, y para lograrlo limó todo lo que podía resultar complejo. El sistema de diálogo se simplificó hasta el absurdo, las opciones morales se redujeron a 4 frases ambiguas y el rol se disfrazó bajo la excusa de un mundo más bonito y más colorido. El jugador ya no era un superviviente anónimo que se definía a sí mismo, era un protagonista prefabricado, con voz, pasado y destino. Se perdió algo esencial con Fallout 4, esa sensación de ser una pieza más en el tablero del yermo y no su centro absoluto. Aún así, la última entrega single player de la saga vendió millones y consolidó a Fallout como un referente cultural, pero ese éxito fue un espejismo. Detrás de los números, la comunidad se dividió. Los que venían del rol clásico y de New Vegas se sintieron traicionados, pero los nuevos jugadores, atraídos por la acción y la construcción de asentamientos, se quedaron con un título que con el tiempo mostró sus límites. Bethesda no escuchó las críticas, en lugar de volver al equilibrio, decidió lanzarse al vacío con una idea que sobre el papel sonaba moderna: convertir Fallout en un juego multijugador persistente. Así nació Fallout 76, que para mí, y pese a que el juego ha mejorado mucho, eso lo tengo que decir, es el mayor error estratégico de la historia reciente de la compañía. Fallout 76 en su lanzamiento fue un desastre en todos los sentidos, un juego sin alma, sin NPCs, con un mundo enorme pero vacío, con servidores inestables y con bugs que rozaban lo cómico. La idea de compartir el yermo con otros jugadores eliminaba precisamente lo que hacía especial a Fallout: la soledad, la melancolía y la reflexión. Bethesda intentó surfear la ola de los juegos como servicio sin entender que Fallout era lo opuesto a eso. Durante meses la comunidad ardió de frustración, el juego se convirtió en todo un meme y en el símbolo del declive de Bethesda y de la avaricia corporativa.
Sin embargo, y con el paso de los años, Fallout 76 logró sobrevivir con parches, expansiones gratuitas y la llegada de NPCs con cierta historia real consiguieron devolverle parte de su identidad, pero el daño ya estaba hecho. Bethesda había dilapidado buena parte del respeto ganado con los anteriores títulos, y lo más grave, había dejado sin rumbo el futuro de la saga. Dejando de lado todo este contexto, han pasado ya más de 10 años desde Fallout 4 y aún no sabemos cuándo llegará Fallout 5, ni un tráiler, ni una fecha, ni siquiera una ventana de lanzamiento. Sí, 2027, pero son declaraciones vagas y la sombra de Elder Scrolls 6 sigue ocupando el calendario del estudio. Y entonces, en medio de todo este letargo videojueguil, llegó la serie de Fallout en Amazon Prime en 2024, con una segunda temporada a la vuelta de la esquina, y aquello fue como una bomba nuclear, pero de las buenas. Una explosión mediática que devolvió al universo Fallout a la primera línea de la cultura popular. De repente, millones de espectadores conocían los refugios, los supermutantes, los necrófagos y el estilo retrofuturista de los años 50 mezclado con la devastación atómica. La serie fue un éxito no solo por su calidad técnica, sino por entender la esencia del universo. Esto sí que es Fallout puro, ironía, brutalidad, emociones y absurdos a partes iguales. Y este fenómeno mediático reavivó el interés por los juegos, así que las ventas de Fallout 4 y Fallout 76, las entregas más modernas de la saga, se dispararon, y con ello renacieron los mods, consiguiendo que los fans volviesen a hablar del yermo. Pero la pregunta clave no puede ser otra que si Bethesda está sabiendo aprovechar esta segunda oportunidad, porque el empujón de la serie es efímero y no está habiendo un anuncio fuerte y no hay una visión de futuro clara, y esto provocará inexorablemente que ese interés vuelva a caer. Por hacer un símil, es como cuando en la bolsa de valores una empresa lanza un producto que dispara su cotización durante unos días solo para desplomarse si el mercado percibe que no hay una estrategia detrás. La serie de Fallout en Amazon ha sido ese pico de euforia, esa subida temporal impulsada por la emoción pero no por los fundamentos. Si Bethesda no consolida esa subida con hechos, con proyectos reales y con señales de crecimiento sostenido, cosa que a fecha de hoy, en noviembre de 2025, todavía no ha hecho, la franquicia volverá a desinflarse con la misma rapidez con la que subió. Y cuando eso ocurra, el mercado, es decir, los jugadores, serán mucho menos indulgentes. Y aquí entramos en el gran desafío técnico, otro de los debes de Bethesda, el Creation Engine. Por más que lo renombren o lo actualicen, está claro que ya no da para más. Las físicas anticuadas, la inteligencia artificial torpe y las animaciones de otra era no pueden ser la base del Fallout del futuro. Un motor moderno no es solo una cuestión de gráficos, es la base sobre la que se construye la inmersión. Si el mundo no reacciona, si los NPC no actúan con coherencia y si las facciones no evolucionan sin la intervención del jugador, la ilusión se rompe. Bethesda debe decidir si quiere seguir mirando atrás o dar el salto que lleva posponiendo más de una década. Y lo paradójico es que si el calendario se cumple y Fallout 5 termina saliendo durante la próxima generación de consolas, una hipotética PlayStation 6 o qué sé yo, Xbox Series 2, ese salto podría ser perfectamente la salvación, porque si hay algo que Fallout 5 necesita es tiempo y que la tecnología siga avanzando todavía más. Es decir, organismos vivos, ecosistemas y ciudades que cambien según tus decisiones, economías que colapsen y prosperen y no dependan de un guión fijo o de lo que hagamos como jugadores. El yermo debería ser un organismo y no un decorado, y eso solo es posible con una ambición que Bethesda lleva demasiado tiempo reprimiendo, y es que en un futuro ideal, Fallout 5 sería el renacimiento del rol occidental, un juego que combine el tono social y filosófico de los clásicos con la escala y la interactividad del siglo XXI, un mundo donde tus actos no solo cambien diálogos, sino equilibrios de poder, donde cada decisión abra caminos diferentes y donde las consecuencias importen, incluso horas después. Bethesda, como hemos dicho en varios vídeos y como todos casi seguro que sabéis, tiene el talento y el presupuesto económico para lograrlo, y lo que falta aquí es convicción. Pero el futuro de Fallout creo que no depende solo de lo técnico o de las ventas, depende de si Bethesda recuerda lo que significaba Fallout cuando nació, es decir, una crítica feroz al progreso sin ética, una reflexión sobre la estupidez humana y una historia sobre la resiliencia y la resistencia de la raza humana frente al desastre. Si se logra recuperar ese corazón, el juego podrá renacer incluso después de todos sus errores. Si no, Fallout 5 podría tener un desenlace similar al de Fallout 4, es decir, ser un producto brillante por fuera que realmente entra por los ojos, pero estar totalmente vacío por dentro. Otro ejercicio de nostalgia que no entiendo
defiende su propio legado. El destino de la saga, en cierto modo, considero que está ligado al destino del propio medio. El videojuego como arte se encuentra en una encrucijada entre lo comercial y lo autoral, entre el algoritmo y la intención. Y Fallout, más que ninguna otra saga, ha vivido ambas caras. Ha sido arte y producto, refugio y negocio, reflexión y espectáculo, y en su caída y sus resurrecciones está contenida la historia entera del videojuego moderno. Mirando hacia adelante, no se trata solo de que Fallout 5 funcione o venda, sino de que vuelva a significar algo, de que vuelva a hacernos pensar en lo que seríamos nosotros si el mundo se apagase mañana, de que nos haga cuestionar nuestra idea de progreso, de poder, de humanidad, porque Fallout no trata realmente de la radiación ni de los mutantes, sino de nosotros mismos, de cómo, como seres humanos, como humanidad en conjunto, seguimos repitiendo los errores del pasado, una y otra vez, incluso después de destruirlo todo. Y tal vez ese sea el mensaje final que Bethesda debería recordar al construir el futuro de la saga. No se trata de más gráficos, ni de más armas, ni de más mundos abiertos. Se trata de volver a sentir que estamos solos frente al polvo, frente a las ruinas de un sueño americano que nunca existió, buscando sentido entre los restos de lo que alguna vez fue la civilización. Si Fallout 5 consigue transmitir eso, entonces habrá valido la pena la espera. Hasta entonces, Fallout sigue siendo ese viajero solitario que vaga entre las cenizas del tiempo, no muerto pero tampoco vivo del todo, esperando a que alguien o algo algún día lo despierte. Como siempre, chicos, si os ha gustado el vídeo, agradezco cualquier tipo de interacción con él en el canal, ya sea a modo de comentario, suscripción o like. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo de Fallout.